Buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos a esta hora en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos con nosotros en nuestra sala de redacción al abogado Saúl Bueso. Él es miembro de la Junta Directiva de CELIBRE y bueno, nos acompaña aquí este mediodía para analizar algunos temas de sociedad civil, temas de la agenda nacional. Bienvenido, abogado, muchísimas gracias por atender la invitación de Proceso. Bueno, gracias a usted por la invitación y por confiar en el concepto que en este libro podamos convertirle. Abogado, hay bastantes temas pues en el tintero, en esta sociedad convulsa que tenemos, pero pues iniciando con un tema que nos tiene preocupados en la agenda desde hace pues casi ya a lo largo de este gobierno, y es el tema del estado de excepción. Mirábamos que recientemente, precisamente hace 2 días, CELIBRE participó en una reunión donde varias instituciones de sociedad civil pues tomaron la iniciativa de enviar a la Presidenta de la República una misiva para pedir el cese del estado de excepción. ¿Ven ustedes en realidad mucho riesgo en el estado de excepción? ¿Y cuáles son los puntos principales que les impulsaron? Bueno, fueron varios. Usted sabe, el CONADE en su momento hizo varias denuncias que se estaban violentando los derechos humanos de las personas, especialmente en los territorios. También nosotros llevamos un sistema de alertas donde los colegas periodistas de las RAPCOS, que son las redes de alertas, y comunicadores sociales, también las radios comunitarias, nos informan de lo que sucede en el territorio. Levantamos las alertas y son realmente acciones que van en contra de periodistas y de ciudadanos amparados en el estado de excepción. Hay que recordar, la gente debe conocer esto, que ya el estado de excepción lleva 3 años y 7 meses. Entonces, es preocupante porque, si usted recuerda, la razón por la cual se implementó es porque se iba a combatir la extorsión, entre otros delitos. Entonces yo siempre pongo un ejemplo: si alguien llega enfermo de tos, le dan medicina por 8 días. Si sigue tosiendo, le siguen dando más medicina. Significa entonces, haciendo el parangón con este decreto, que no se ha podido combatir la extorsión, que el decreto no ha hecho su trabajo, por cuanto ya tenemos 3 años y 7 meses y seguimos todavía implementando un estado de excepción que, por cierto, las prórrogas han sido ilegales. Sí, y en el contexto electoral, ¿suma algún riesgo, abogado? Un gran riesgo. Le pongo un ejemplo. En el sur, por ejemplo, en la comunidad de Las Hormigas, la policía, amparada en este decreto, persiguió a unos defensores de los derechos humanos hasta su casa, ¿sí? Para detenerlos y después soltarlos en un par de horas. O sea, es para amedrentar y para hacer miedo. ¿Qué puede pasar entonces en un proceso eleccionario? Que de repente querramos que un grupo de gente no vote o no se acerque a un centro a ser veedor o un observador y lo pueden detener por cualquier cosa. ¿Qué pasaría? Y ojalá que no, porque las Fuerzas Armadas ha dicho que no va a suceder lo del 9 de marzo. ¿Qué pasaría si otra vez hay que correr detrás de las urnas a las 10 de la noche? Pueden perfectamente decir: mire, hay un estado de excepción, hay un derecho que está suspendido, que es la locomoción, y usted anda media hora, anda medianoche en la calle, así que va a ser detenido. Está poniendo un escenario que partimos de una acción anterior del 9 de marzo que la autoridad debió evitar y no lo hizo. ¿Cómo la ciudadanía puede blindarse, abogado? Porque cualquiera puede detenerlo, estamos sin garantías. Cualquier autoridad le puede requerir, incluso pueden hacer allanamientos. ¿Cómo la sociedad civil, cómo uno como ciudadano común puede blindarse de esta situación? Bueno, por las experiencias que uno va aprendiendo es que se toman estos casos. Recuerde, cuando el golpe de Estado tuvimos estado de excepción, pero irónicamente fue implementado de acuerdo a la ley. Cada vez lo aprobaban en el Congreso y tenía sentido. Pero claro, sabemos las razones que provocaron el estado de excepción. Por eso la palabra estado de excepción significa excepcionalmente se puede hacer, pero aquí aparece que es una cuestión del día a día. Entonces, ¿cómo se puede proteger la ciudadanía? Uno, organizando sus comunidades para poder de alguna forma divulgar cuando se está violentando los derechos humanos de una persona. La otra es tener un lugar donde acudir. Y aquí hay que decirle a las personas que tenemos el CONADE en todo el país, hay delegados en más de 10 departamentos.
Entonces, si usted siente que está siendo violentado sus derechos, puede acudir al CONADE o llamar a una línea de emergencia. Dirá alguien, pero ¿cuál línea de emergencia? Donde están las cámaras que no funcionan, donde hay cámaras que colocan, ¿cómo se llaman? Banner en contra de periodistas, que le llaman sicarios, pero las cámaras no captaron a nadie. Entonces, la verdad que también hay una, aparte de un estado de excepción, también hay un estado de la ciudadanía de escepticismo. Abogado, ¿y los ciudadanos en estos casos pueden, digamos, sacar su teléfono móvil, celular y grabar algunas de estas situaciones? O simplemente cuando las autoridades, ya sea las Fuerzas Armadas o la policía, le requieren en su vehículo y quieren hacer, por ejemplo, un registro, ¿puede uno como ciudadano decirle, permítame, voy a grabar? Por supuesto, es un derecho. Ahora, yo le aconsejaría que lo haga en vivo, porque muchas veces puede haber algún policía arrebatado que le quiera quitar su teléfono. Y recuerde que él, aparte de autoridad, tiene poder, y aparte de poder, tiene fuerza. Entonces, lo ideal es no confrontar, no discutir. Tome las tomas, si las va a hacer, hágalas en vivo, por si pierde el celular, pues ya las tomas quedaron grabadas y fueron divulgadas en el sistema de internet, no sé. Entonces, eso es por un punto. Y por otro lado, siempre es bueno que otra persona, que usted va a movilizarse en un lugar donde puede pasar por un retén o algo, avísele a una persona de su confianza, estoy pasando por tal lugar, en tal esquina, por cualquier cosa. Entonces, tenemos que, lastimosamente, y así digo lastimosamente, tenemos que tener un autocuidado, un sistema de protección, porque estamos en indefensión frente a un decreto que no ha tenido sentido, como repito, aunque la autoridad ha dicho que ha sido de gran resultado. Es más, las cifras que nos da la policía son halagüeñas de ver ya que estamos viviendo en paz y tranquilidad en el país según esas cifras, gracias al estado de excepción. También pudimos escuchar una declaración del secretario de Derechos Humanos que dijo que el estado de excepción era tan bueno que había superado el estado de excepción de Bukele. Sí, sí, y hablando de indefensión, abogado, pasamos a otro tema que es precisamente el mecanismo de protección, porque en los últimos años también hay mucha denuncia de que este mecanismo no está cumpliendo su objetivo y que prácticamente quienes están acogidos a este mecanismo, ya sean periodistas, defensores de justicia, defensores de derechos humanos, pues prácticamente están en indefensión. Miren, yo he estado muy cerca del mecanismo y precisamente en este año me convertí en concejal suplente representando a la sociedad civil y conocemos el ínterin de lo que sucede en el mecanismo. Sí, vamos a decirlo así con crudeza y firmeza. Uno de los problemas es que no asisten las autoridades principales, lo que llamamos en el mundo las cabezas. Es decir, los que dirigen las instituciones no van ahí, ellos delegan funciones. Y el concepto de delegación existe. Usted puede delegar en alguien que haga algo, pero tiene que hacer lo mismo que usted hace y como usted lo hace. Pero estas personas se presentan a un comité o se presentan a una reunión, pero no toman decisiones, solo van a escuchar. Esa es una falencia. La otra de las falencias, no vamos a hablar de eso, y es el presupuesto, que es un presupuesto muy bajo. Pero le voy a decir algo. Si las amenazas persisten, no hay presupuesto que pueda durar o que pueda ajustar. Lo que hay que hacer es lo siguiente: si una persona presenta una denuncia ante el mecanismo que está siendo amenazada, que tiene problemas, y se le hace un análisis de riesgo que verdaderamente está en peligro, se le aplican medidas. Pero estas medidas no deben ser permanentes. Ahí lo que hay que hacer aleatoriamente o de manera al mismo tiempo separada es investigar de dónde viene esa amenaza, quién le hace la amenaza y la fuerza de esa amenaza para eliminarla. Pero no, aquí hay personas que andan una blindada de hace 8 años, 10 años. Quiere decir que la causa que obligó al mecanismo a dotarle de un carro blindado, la causa continúa. Entonces, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el trabajo policial? Entonces, yo creo que el mecanismo le podemos dar el presupuesto más grande que tengamos, pero si no eliminamos las causas de esas amenazas, no ajuste el presupuesto. La preocupación es grande, abogado, porque por una parte tenemos en Honduras la ventaja de que en Centroamérica entendemos que es el único mecanismo de protección, pero por otra parte pues no funciona, y como dice usted, las medidas pues se dan pues a muy largo plazo y no hay confianza por otra parte también de los... es cierto que se ha desmontado de tal forma el mecanismo
que no cuenta tampoco con con las personas capacitadas técnicamente. Mire, el mecanismo sufrió una fractura cuando llega este gobierno y nombra a una ministra que no llegó a dialogar ni a depurar, sino a expulsar. Recuerdo que incluso hasta hubo una manifestación que duró más de un mes de parte de los empleados que se sentían amenazados por esa ministra. Y la prueba de ello es que los empleados siguieron trabajando y la ministra se fue destituida. Entonces quiere decir que los empleados tenían razón. Sí, habían falencias, había lentitudes, pero había conocimiento. ¿Qué debió hacerse ahí? Era fortalecer los grupos que hacen análisis de riesgo y análisis de contexto. Pero no, se despidió la gente y se quedó ahí en un limbo. Y en su momento recuerdo que le dijimos a las autoridades que ojalá que la gente que se iba a contratar, antes de contratarla, revisaran bien su hoja de vida y no su censo partidario. Sí. Se está acercando, abogado, el espacio cívico en el país y por otra parte también la libre expresión. Ayer mirábamos otro caso reciente donde un funcionario le exige una declaración jurada a una periodista para brindarle una declaración. Bueno, déjeme decirle que yo creo que, no sé si es abogado el muchacho el que le pidió eso. Si es abogado, no sé en qué universidad se graduó o qué maestro le dieron clase. Porque la declaración jurada es que yo manifiesto algo cierto, pero que yo le digo a usted que al salir de la puerta no se la voy a golpear, que la voy a cerrar con cuidado. Para eso no se ocupa una declaración, sencillamente una promesa que le puedo hacer a ustedes que no le voy a golpear la puerta cuando salga. En ese caso, lo que debió hacer el señor era hablar con el periodista y de conceptos éticos, hablar de conceptos éticos y pedirle, mire, le voy a dar una entrevista, pero quisiera que algunos datos que le voy a dar no los haga públicos. Y él le va a decir sí o no, pero no es la censurada. Entonces yo creo que la verdad que el poder obnubila a las personas y podrán tener tantos títulos que tengan, pero pierden la visión, pierden la realidad, porque el poder de alguna forma les hace perder la realidad. Sí, la Red Centroamericana de Periodistas exponía recientemente que la situación en Centroamérica es grave. Casos sumamente delicados como los que ocurren en Nicaragua, ocurren en El Salvador. Sin embargo, recalcan que en Honduras la situación es peor porque aquí sí se matan los periodistas. Siempre se ha hecho una frase en Honduras que no vivimos en guerra y hay más muertos que en una guerra, especialmente periodistas. Entonces, la verdad que Honduras, ejercer el periodismo, ejercer la defensa de derechos humanos, ejercer de alguna manera los derechos que nos consagra la Constitución y los convenios internacionales, a veces es de mucho riesgo. Yo siempre les he dicho, no miremos, porque llevamos más de 102 periodistas asesinados desde el 2002 hasta la fecha, pero 112 desde el año 83. Pero les he dicho, no miremos números como que 183 periodistas muertos, no. 183 seres humanos que dejaron hijos, dejaron familia, dejaron padres, madres, hermanos, que lo dejaron sufriendo. Eso es lo que tenemos que ver, para que entendamos entonces que somos una sociedad que está enferma y tenemos que ver cómo la curamos. Y para eso se necesita voluntad y hacer estudios serios. Aquí no podemos improvisar, como es el caso del Estado de excepción, solo improvisamos y con esto resolvemos. No, hay que hacer yo siempre pongo el ejemplo del doctor. Usted va a un médico y el médico no le receta medicinas. Le empieza a preguntar primero desde cuándo se enferma, qué es lo que siente, dónde le duele. Es lo que llamamos, hace la auscultación o la investigación. Después de eso le hace un análisis, ¿sí? Y de ese análisis se desprenden las medicinas que él la receta. Y esas medicinas no son permanentes, se las receta por un tiempo. Y cuando usted ya se cura, esas medicinas ya han hecho el trabajo. Si no lo han hecho, le cambian la medicina, no le dan la misma medicina. Pero aquí parece que no aprendemos algo tan sencillo que hacen los médicos y aplicarlo en la vida cotidiana. El mismo caso de los defensores de derechos humanos, tenemos muchos atrás, pero vemos de los más recientes el caso de Juan López y vemos cómo reiteradamente, abogados, se está aplazando la audiencia. ¿Qué nos dice esta situación? Bueno, preocupan varias cosas cuando se aplazan las audiencias y véalo de esta manera. Puede ser que la defensa no tenía algunos elementos y los va a utilizar, pero puede ser también que sea el ente acusador que no tiene elementos suficientes, que
vayan claramente a inducir que alguien ha cometido un delito. Por eso hemos dicho, aquí no solo persigamos a los autores materiales, también a lo que la ley llama intelectuales, aunque su servidor tengo la costumbre de llamarles hechores planificadores, pero la ley ya lo llama intelectuales, tendré que llamarlo igual. Entonces, si no perseguimos a ambos, no estamos eliminando realmente la raíz del problema, porque aquí el que comete un delito y lo apartamos, sencillamente el crimen lo que hace es que encontrar a otro, o lleva a otro. Entonces tenemos que actuar de manera holística, es decir, perseguir tanto al material como en este caso al intelectual. Sí, para ir concluyendo, abogado, estamos ya en campaña electoral, estamos en medio del proceso y bueno, vemos mucha confrontación también y mucha violencia política. ¿Cómo el ciudadano prepararse para estas próximas elecciones del 30 de noviembre e ir a defender pues esos espacios democráticos? Bueno, hay un punto que hay que decirlo claramente así. La violencia genera violencia. Si somos capaces de poder dialogar, si somos capaces de escuchar, no de oír, sino de escuchar, las reacciones o las conclusiones que podemos sacar van a ser positivas. ¿Qué tiene que hacer la sociedad hondureña? Uno, no confrontar, aunque los dirigentes, no me gusta llamarle líderes políticos, sino que los dirigentes políticos estén utilizando discursos disonantes y discursos polarizantes. La sociedad no debe polarizarse porque es permanente la sociedad. Estos candidatos son de 4 años y si pierden las elecciones, les aseguro que se van a enterrar un buen rato y vuelven a salir como conejos en bandada. Cuando se incendia algún zacatal, vuelven a salir. Entonces, la verdad que la ciudadanía debe entender que no podemos estar confrontados. En las comunidades, si usted tiene una ideología política o persigue o adopta a un partido político, hágalo, es un derecho, ya se lo da la Constitución. Pero lo que no tiene hecho usted es a confrontar a su vecino. Sí, y en la cobertura, volvemos al tema de los periodistas, la cobertura de estos procesos, cuando hay mucha confrontación y cuando los periodistas se ven, y camarógrafos, también reporteros gráficos, se enfrentan a situaciones donde los grupos políticos muchas veces reaccionan de manera violenta. Usted también, abogado, defiende constantemente pues a periodistas que van a juicio por algo, o están pues encausados por alguna situación. ¿Cómo prepararse para eso? Bueno, yo siempre antes cuando voy a dar mis conferencias a los periodistas les utilizo una frase de un filósofo, abogado también, John Axton. John Axton decía, un periodista debe decir como periodista lo que es capaz de sostener como caballero. Si nosotros tenemos pendiente eso y presente en nuestro actuar, no tendremos ningún problema. Ahora, hay grupos de choques confrontativos que nos pueden afectar. Allí es importante entonces siempre trabajar de manera organizada, de manera comunicándonos todos los periodistas y tener un control claro qué es lo que tiene que hacer la autoridad. Es decir, hay que ilustrar a la autoridad qué significa un periodista. Un periodista no es enemigo de nadie, un periodista es amigo de la verdad y consecuentemente con la verdad se combaten los males. Si no, Jesús no hubiera dicho la verdad los hará libres. Así que debe entender la autoridad cuál es el papel real de un periodista, más bien para protegerlo, porque cuando un periodista hace su trabajo, está ayudando a fortalecer la democracia y a combatir las anomalias. Sí, bueno, finalmente, abogado, le dejo la cámara del proceso digital para que se despida y un último mensaje en cuanto a estos espacios que ustedes defienden en la sociedad. Bueno, solo decirle que gracias por la invitación, ha sido un honor estar acá, y decirle en 2 líneas, si usted va a votar, hágalo como lo señalan los cánones sociales, ejerza su derecho, vaya y continúe. Ahora, a los periodistas sí decirles que tenemos que hacer un trabajo muy, podríamos decir, sutil, en el sentido de que tenemos que informarle a la ciudadanía hondureña exactamente lo que está sucediendo, tal cual sucede, no desde nuestra mirada o nuestra inclinación ideológica, sino tal cual sucede en la realidad, como haría un historiador contando la realidad, contando la historia. Muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado y por haber explicado los temas pues que están siempre presentes en la agenda. A todos nuestros seguidores les damos las gracias por el favor de su atención.
Y pues les recordamos que esta y cualquier otra de las entrevistas que se llevan a cabo acá en vivo, usted puede verlas en nuestras redes sociales a un solo clic. Muchísimas gracias.